Shalom, hermanos, ¿cómo están? La paz del Señor sea con ustedes. ¿Cómo andan? Ruego al Señor todos los días que guarde sus vidas, que guarde sus familias, que se manifieste el Señor con poder, con gloria, llevando paz y tranquilidad a sus hogares. Hermanitos queridos, hoy vamos a decirles, en el nombre del Señor, por supuesto, que Dios es un ser muy bueno, es un tipo bueno, ¿no? La verdad, demasiado bueno. Hermanos, Dios es extremadamente bueno, es extremadamente misericordioso. Dice la palabra que su misericordia se renueva todas las mañanas de todos los días. Dios es un ser que solo piensa en la restauración de sus hijos, solo piensa en la salvación y en la vida eterna de ellos. Dios es un ser lleno de amor, sin rencor, sin pecado, sin envidias, sin celos, sin venganza. Es un ser que corrige y enseña a sus hijos. Es un ser que perdona al corazón arrepentido, contrito y humillado. Es un ser que te bendice, aún en tierra difícil, aún en tierra de Egipto te bendice, como en el desierto también. Dios es un ser que te bendice en la enfermedad. Dios es un ser que te bendice aún en la crisis financiera. Él de alguna manera te va a acomodar para que no sufras la crisis financiera. Y así podríamos estar, yo creo que, horas escribiendo en un papel las bondades de nuestro Señor, ¿sí? Hasta llegar a lo máximo. Fíjense, a entregar a su Hijo en la cruz. Hermanos, hasta eso llegó su bondad, su amor para con la humanidad, ¿sí? Entregar a su Hijo en la cruz por toda la humanidad, por vos, por mí. Nos amó y nos ama hasta dar su vida por cada uno de nosotros. Como dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, en Yeshua, crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Vaya si es bondadoso el Señor, ¿no? Dios encamina todo para bien, hermano, hermana. Dios encamina todo para el bien tuyo, de tu familia, de todos nosotros. Todo lo que está mal, si Dios entra en tu vida, en tu corazón, en la ecuación de tu vida, lo transforma en bien. Ese es el tema del mensaje de hoy, mi hermano, para nosotros. Y el título es Dios transforma lo malo en bueno. Hermanos queridos, todos conocemos la vida de José, mejor dicho, la historia de él, ¿sí? Hoy vamos a arrancar desde donde José, después de haber pasado las 1001, todas malas, ¿no? Después de haber pasado por tantos valles de sombra de muerte, por tantos valles de lágrimas, hermanos, en este momento en el que vamos a verlo, está dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo lo malo que le pasó. Porque Dios lo bendice en una tierra difícil. Es como decir, Dios me bendijo en el desierto, porque Dios transformó todo eso tan terrible, tan malo que le pasó a José, que ahora está todo bien. El Señor transformó todo eso porque Dios estaba en su ecuación, Dios estaba en su vida, Dios estaba en su corazón y Dios transformó todo eso tan feo, tan malo, en bueno. Dice
José, Dios me bendijo en el desierto. Dios me bendijo en la enfermedad. Dios me bendijo en medio de la crisis financiera, como comentábamos hoy. Dios me bendijo aún en la tierra de la aflicción y me hizo olvidar. Hermanos, él olvidó lo que los hermanos le hicieron. Todo lo malo olvidó y perdonó. Un hombre, José en este caso, que vive rechazo de su familia, que vive discriminación, que vive deportación, que vive esclavitud, que vive la cárcel por varios años, pero emerge como el agua de manantial sobre la tierra, así emerge, triunfante al final de la historia. Y en un momento de esta bendición, después de tanta lucha, José le dice a los hermanos en Génesis 50, verso 20, le dice, ustedes pensaron hacerme mal, pensaron mal contra mí, pero Dios es tan bueno, tanta misericordia tiene, que lo encaminó todo para bien. Por eso yo los perdono, seguro que les dijo, ¿sí? Hermanos, escuchen de vuelta este pasaje, este versículo. Ustedes pensaron hacerme mal, le dijo a los hermanos, José, ¿no? Que en tanto mal le habían hecho. Pensaron mal contra mí, pero Dios, en su misericordia, lo encaminó todo para bien. Hermanos, ¿quién recibe esta palabra esta noche? ¿Quién la recibe? Pensaron mal para mí, dice José, pero Dios lo transformó para bien. Dios puso en mi mente en esta noche, mi hermano, que te diga que si Dios está en tu vida, que si Dios está en tu corazón, que si Dios está en tu ecuación, no va a terminar este año sin que lo que hoy te parece muy malo, muy feo, muy difícil, sin solución, tenga un enorme giro, 180 grados, y Dios lo transformará en gran bendición. Acordate, hermano, en la palabra esto se repite muchas veces, mal por bien, obviamente si Dios interviene. Fijémonos en Job, probado a fondo, 1.000.000 de problemas, y problemas graves, ¿no? Y Dios contraataca y le dice, Job, habla la verdad, declara soberanía. Job empezó mal y terminó muy bien. Intervino el Señor. Otro ejemplo, el mal viene sobre Moisés a raíz de un acto erróneo en su juventud, de él mismo, un acto violento. Mató a un egipcio, creyendo que él iba a liberar a Israel a través de la violencia. ¿Y Dios qué hace Dios? Lo encanuta 40 años en el desierto, lo enfría de su gran calentura que tenía, su bronca, y de pronto Dios contraataca y aquel que pensaba liberar a Israel como soldado, ahora lo libra como pastor. Aquello que empezó mal, terminó bien. Intervino el Señor. Hermano, ¿te das cuenta? Si te das cuenta, si le das cabida, si le das entrada, si le das al Señor tu corazón, si dejas que Él realmente gobierne y tome el control de tu vida, si le dejas intervenir, hermanos, si lo entras en tu ecuación, en tu vida, hermano, Dios se encargará de transformar todo lo malo en bueno. Otro más, David comete un adulterio muy mal testimonio.
Otro, Daniel, lo llevan a una tierra extraña, le cambian el idioma, le cambian las vestiduras, la dieta y hasta le cambian el nombre. Otro, Nehemías, lo encontramos en medio de las murallas de su pueblo destruidas. Entonces contraataca Dios. Interviene Dios en la ecuación de ellos. ¿Y qué pasa? David se transforma y escribe canciones de gratitud, de gracia. Daniel gobierna en esa tierra extraña. Y Nehemías reedifica los muros con madera babilónica, con madera del enemigo, hermanos. Resultado, lo que empieza mal, interviene Dios y se transforma en bendición. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia de que Dios intervenga? ¿Te das cuenta de la importancia de que Dios esté en la ecuación, que esté en tu vida? Viendo todo esto, hermanitos queridos, en las Escrituras, entonces no deberíamos preocuparnos por nada. Siempre hay algo malo y Dios está en la ecuación. Se transforma en algo bueno, en algo mucho mejor. Con Yeshua pasó lo mismo. De pronto el posadero de Belén le dice que no tiene lugar para él. Y va a parar a un establo. Hermanos, esto es muy malo. Pero el Señor, siendo Dios del universo, decide redimir al mundo naciendo en un lugar más humilde de la tierra. Eso está muy bueno. De pronto en la fiesta de bodas se termina el vino. ¿Qué problema, hermanos, en esa época? Eso es muy malo para el novio, la familia del novio, para la novia, para la familia de la novia, para las familias, la reputación, ¿no es cierto? Pero Yeshua está ahí. Yeshua está en la ecuación. Y lo que era malo se transforma en bueno. Vaya si se transformó en bueno. Del vino mejor que había. Tal es así que hicieron comentarios por ahí de que ese vino era tan bueno que no lo tendrían que haber puesto al final, sino al principio. Porque ya una vez que están medios en curda, ya ni el gusto al vino le toman. La tormenta azota a los discípulos en el medio del mar, ¿sí? Eso es muy malo. Pero Yeshua despierta y dice, viento, cálmate, y reina bonanza en todo el barco. Y se transforma en algo bueno. De pronto se acaba la comida, ¿se acuerdan? Hay muchos con hambre. El Señor transforma miles de panes y en miles de pescados para todos, 2 pescaditos y 2 o 3 panes que tenía un niño. Buen día para conocer al Yeshua de la multiplicación, ¿no? Todo lo que parece malo se transforma en bueno, con la intervención del Señor, obvio. Ni hablar de la cruz. Allí está Yeshua en la cruz. Podés escuchar los martillazos clavando sus manos y sus pies sobre el madero. Y podés escuchar la carcajada de Satanás, riéndose a carcajada llena, ¿sí? Los enemigos de Yeshua gozándose con los demonios. Todo lo malo está ocurriendo. Viernes, sábado, el infierno celebra, el infierno salta de alegría. Pero Dios está en la ecuación. Dios estaba allí. Dios transforma todo en supremo bien. Hermanos, Dios interviene. El Señor resucita el domingo y ese que ves corriendo por el cementerio con la cola entre las patas es el diablo, es Satanás que dice al final nunca voy a poder ganar si Dios está en el asunto. Si Dios está allí, no hay cosas malas, se transforman todas en buenas. Grabátelo en tu corazón, mi hermano. Lo que Dios hizo con José lo quiere hacer con vos y conmigo.
¿sí? Dios necesita sacarte de las frustraciones, de tus fracasos, de tu propia versión de la cárcel egipcia, de tu propia versión del foso donde estés. Dios quiere transformar eso malo en bendición. El Señor quiere que en el foso aprendas a agradecer al Señor, porque es allí donde lo validas, donde le das valor al Señor, lo habilitas al Señor cuando tu fe permite que el Señor transforme lo malo en bueno. Hermano, si estás llorando, alaba al Señor. Si estás dudando, alaba al Señor. Si te falta la fe, alaba al Señor. Tenemos que alabar a nuestro Dios en los momentos en que decimos no tengo ganas, en los momentos que mis fuerzas decaen. Hermanos, allí es donde interviene el Señor cuando Él transforma lo bueno en malo. A José en el foso se le presentó en forma de cisterna. A lo mejor a vos el hoyo, el foso, se te transforma en un diagnóstico médico. Malo, por supuesto. En forma de hogar adoptivo, en un accidente traumático. Dios te necesita, hermano mío, hermana mía, como un José para tu generación, para distribuir esperanza y abundancia, como hacen los hermanos que salen a los barrios. Hay un pueblo y hay una nación que está hambrienta de la palabra del Señor, que está hambrienta del Señor. Esos hermanos hacen una tarea magnífica, como quería el Señor que hiciera José. Por eso le dio todo vuelta, se lo transformó en bueno. Si José se llenaba de rencor, había toda una nación que moriría de hambre, pero Dios necesitaba transformar el mal de José. ¿Cómo hacía Dios para llevar a José desde los brazos de papá, desde ser un nene de mamá? Bueno, de mamá no era, de papá. Así era José, el nene de papá. Para transformarlo, ¿cómo hacía Dios para transformarlo en la mano derecha del faraón? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo lo entrena? Siendo un nene de papá. ¿Cómo entrenó a Moisés, sino exponiéndolo en el desierto por 40 años? A nosotros nos cuesta el entrenamiento, hermanos, claro que sí. El proceso nos cuesta. Queremos la unción de Dios y queremos que nos habilite para empezar a servir a Dios al otro día de recibir la unción. Eso no es así, hermano. Fíjense que la unción viene sobre David y David vuelve a pastorear las ovejas de su papá. No es rey al día siguiente, no, para nada, al contrario. Y lo que es peor, ahora con la unción, el suegro lo persigue como un perro salvaje para quitarle la vida. Y la unción, en lugar de llevarlo a las multitudes, a elevarlo en distintos niveles espirituales, a David le causan dolor. La unción le causa dolor, lo transforma en un proscripto de la ley, anda disparando por allí que no lo agarren, en un fugitivo, condenado a vivir en los huecos de las montañas, condenado a vivir en las cuevas, con menesterosos, con fugitivos, con desahuciados como él. Varios años después, esa unción, ese entrenamiento, ese mal, ese sufrimiento, lo transforma a David en un rey. Pero esa unción era para entrenarlo. Igual hizo con Moisés el Señor. Moisés tenía un carácter, perdóname el término, podrido. Tenía un carácter explosivo. ¿Por qué? Porque había sido criado en la cultura egipcia. Era un guerrero con carácter fuerte, muy duro. Cuando él ve que alguien maltrata a un judío, ¿qué hace? Lo encara y lo mata de una, ¿sí?
Se le vuelan los pájaros, se le vuela la paloma y lo mata. Y mata al egipcio. Y cuando Dios ve eso, piensa, tiene buenas intenciones el pibe, pero así no va a pastorear ovejas. Así es que Dios lo encanuta y lo manda al desierto. Allí pasa 40 años viviendo con la culpa de ser un asesino, oculto más en el lugar más bajo del desierto. Para que nadie lo vea, pierde sus esperanzas y ahí, en ese momento, interviene Dios en la ecuación y transforma lo malo en bueno y lo transforma en el gran Moisés, en aquel del que seguimos hablando y sacando ejemplos hasta el día de hoy. Como con José, Dios interviene y lo que parece que no tiene solución, en medio de la tragedia, comienza la prosperidad. ¿Cómo se explica que de una tragedia se inviertan completamente los papeles? José trata de explicar esto y dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Hermanos, hermanas queridas, conozcamos a Dios, el tejedor, el que teje la tela, el que... ¿Por qué te digo esto? Seguramente habrás escuchado de Yahweh con otros adjetivos que lo enaltecen muchísimo, pero es preferible hablar de Dios el tejedor, ¿no? Que toma los hilos y los entrecruza y los entremezcla, que toma las hebras toscas con los distintos matices de tu vida. Mezcla los dolores con la alegría, los reyes con los tiranos, pasa a través de generaciones y a medida que va avanzando, va diseñando su tejido. El enemigo teje, pero Dios reteje eso que tejió el enemigo. Dios utiliza lo que Satanás usaba para él, pero Dios lo utiliza, lo transforma para bien. Una ilustración dice, hermanos, una dama que no tenía nada para comer, estaba con sus hijos viudas allí en la calle tirada y empezaba a orar en voz alta y decía fuerte, ¿no? Para que todos escuchen, Señor, no nos avergüences, tráenos algo para comer. Y al lado de ella había una bruja que la odiaba a esta mujer por ser cristiana y porque gritaba todo el día, y se burlaba de ella y le decía, ¿y vos que tenés a Dios, no tenés para comer? ¡Ja, ja! ¡Qué Dios que tenés, eh! Entonces la bruja un día se hartó de escuchar gritar a la cristiana y dijo a la mujer, Señor, danos para comer. ¡Danos para comer! Y entonces la bruja dice, le voy a hacer una broma. Y va a su casa y saca lo mejor de la heladera en una canasta y se la lleva a esta mujer y le dice, tome, le traigo esta comida de regalo. ¿Sabe de parte de quién? ¿De quién? Dice la mujer. De Satanás, para que coma, porque parece que tu Dios no te da bolilla, parece que no te escucha. ¿Y saben lo que le dice la mujer cristiana? Le dice, gracias, porque cuando uno ora a Dios, hasta el diablo obedece. Cuando Dios interviene, hermano, es cierto, hasta el diablo obedece. Dios lo tornó en bien, dijo José, para que sucediera lo que vemos hoy. Tornó es una palabra hebrea, es un término usado mucho en construcción. Describe un trabajo o un proyecto de edificación que tal vez cueste mucho y que dé mucho que hablar y que cause molestias, pero que después va a ser muy bueno. Y tomando la comparación, de pronto tu vida deja de ser tan rápida, ¿no?
y se transforma en un ajetreo, en una dificultad. Suponete vos vas a tu trabajo con una autopista de 3 vías y llegás en 10 minutos, pero un buen día te encontrás con que esas 3 vías o 4 vías que tenías se convierten en una, porque están haciendo una obra que aparentemente es mala, porque hace que vos te claves ahí 40 minutos, 50, y que en vez de llegar en 10 minutos a tu trabajo, llegás en 40 minutos, ¿sí? Esa dificultad te produce eso. Esos 3 carriles se transforman en uno y te preocupás y te enojás, pero no te enojes, hermanos. No te enojes ni te preocupes. Eso terminará y será para bien. Solo que no viste los planos. No viste los planos. Lo que va a ser hermoso. Si vieras los planos del gran constructor, del que está allí arriba, si vieras los planos del gran constructor, sabrías que eso se va a terminar y para bien, para que te transformes en bendición, es para que te vaya mejor y para que no te enojes. Para que no te enojes. El Señor lo hace para glorificarse, porque significa que el Señor contraatacará. Sí, vas a ver lo malo, lleno de dificultades, pero el Señor va a contraatacar. El Señor está en la ecuación y transformará eso malo en bueno. El Señor lo hace para glorificarse. Y en el último momento, Él manda un ángel, y un ángel, sabes bien, muy bien, hermano, que en una noche deja cadáveres en el campamento enemigo. Un ángel enviado por Dios puede en esta noche, hermano mío, hermana mía, cambiar tu vida para siempre en bendición. Dios te promete que vas a salir, como ocurrió con Daniel en el foso de los leones, como ocurrió con José en la cisterna. Vas a salir, como ocurrió con Jonás dentro del pez. Vas a salir. No sé cómo vas a salir, porque como ocurrió con Jonás, que en su oración le pedía al Señor, Señor, si voy a salir de aquí, permíteme salir por donde entré. Y el pez lo vomitó. No importa cómo salís, pero salís. Saldrás sucio, saldrás oloriento, saldrás de alguna manera diferente, pero saldrás. Como David, amenazado por Goliat, salió en victoria. Como los discípulos en medio de la tormenta, llegó la bonanza. Como los leprosos y la enfermedad fueron curados por el Señor. Como Lázaro y la tumba salió de allí con vida. Como Pablo y las prisiones fue liberado de esas prisiones por el Señor. Salió porque el Señor lo sacó. A través del lecho seco del Mar Rojo salió Israel. A través del desierto, por valles de sombra y muerte, Dios te dice, cuando pases por las aguas, estarás conmigo, estaré yo contigo. Cuando pases por los ríos, no te vas a inundar. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vas a salir, hermano, hermana, vas a salir si Dios está en medio tuyo, si Dios está en tu corazón, si Dios está en tu vida, si Dios está en tu ecuación. No te prometo que va a ser sin dolor, claro que no. No te prometo que será tu última lágrima, no. No te prometo que va a ser la última sesión de quimio, no. No te prometo que tu desdichado matrimonio será feliz en un abrir y cerrar de ojos, no. Llevará un tiempo. Estarás tal vez al borde, pero no dejes de poner a Dios en tu ecuación. ¿Estarás exento de por vida de un viaje al cementerio? No lo sé. ¿Garantiza a Dios la ausencia de dificultades? No.
Lo que te ha prometido el Señor es retejer, entrelazar tu dolor para un propósito mejor, y superior. Hermanos, así que vas a salir, pero si veo la historia de Jonás, es seguro que no ha sido sin dolor, tampoco sin olor, pero vas a salir. A pesar del dolor, a pesar de la crisis, de la angustia, porque eso es la vida. Bienvenidos a la vida real, bienvenidos a la vida con dolor, con angustia, con tristeza. Tenemos que pasar bien el desierto para transformarnos en un libertador, salir bien parado de la cisterna para luego estar al lado del faraón. Ocurre que a nosotros nos gusta en cierta manera, hermano, hermana, evitar el proceso, evitar al Dios tejedor, evitar al Dios constructor. A Dios no. Él tiene la eternidad de tiempo, así que Él no está apurado. Así que no será sin dolor ni de un día para otro. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron y tenía 37 aproximadamente cuando administró los graneros de Egipto. Pensá, 20 cumpleaños, 20 historias, 20 angustias, 120 años Noé estuvo preparando el arca en un lugar donde jamás había caído una gota de agua. Tamaña revelación, hermanos, llama a Pablo para que sea apóstol y luego lo lleva a Arabia por 3 años. Después de tan tremenda revelación que él cae del caballo, queda ciego, se presenta al Señor en persona. Después de eso, 3 años, Arabia. Vamos a moldear tu carácter, seguramente le dijo el Señor. Mi querido, no es Samuel el que te va a ungir. El que te va a ungir será Goliat. Samuel volcará aceite sobre tu cabeza, pero Goliat sacará la unción que hay dentro tuyo, sacará la audacia y la valentía que hay dentro de ti. Goliat preparó a David y lo puso en la esfera militar, lo paró en las crónicas militares. Nosotros queremos a Samuel para que nos unja y salir al día siguiente a predicar. No será de un día para otro, mi hermano. ¿Cuánto tomará Dios con vos y conmigo? No lo sé. Puede tardarse porque Él no cuenta en minutos, Él cuenta la vida. Nosotros vemos un problema perfecto. Dios ve una oportunidad perfecta para probarte y para adiestrarte. Nosotros vemos una prisión. Dios ve un instrumento. Nosotros vemos una hambruna. Dios ve el abastecimiento de su linaje escogido. Nosotros lo llamamos Egipto. Dios lo llama escondite por un tiempo. Nosotros lo llamamos desierto. Dios dice entrenamiento. Nosotros vemos los trucos y complot de Satanás. Dios ve a Satanás vencido, tropezando, frustrado y avergonzado. Vos sos el José de tu generación y representás el reto al plan de Satanás. Y si Satanás logra neutralizarte, podría desbaratar la influencia que vas a tener. Y él lo sabe. La historia de José está en la Biblia por una razón. Es para enseñarte a confiar que Dios va a transformar lo malo en bueno. Y lo que el enemigo quiere hacer, tan pronto interviene el maestro, el tejedor, el constructor, todo se transformará para bien. Quizás te dijeron que el vientre del pez apesta. Tal vez te dijeron que apesta el hoyo, la cisterna. Y es muy probable que apesten, sí. Pero la cisterna te obliga a mirar para arriba. El vientre del pez lo obliga a Jonás a mirar por esa boca y estar atento mirando hacia arriba para ver quién puede venir a salvarlo. Hermanos, Dios se acerca allí en el momento exacto, en el momento preciso. Dios va a intervenir y se va a glorificar porque